Mi novia apoyó a mi hermano cuando exigió mi casa y negocio, pero no sabía mi as bajo la manga. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Dicen que la sangre llama, ¿verdad? Es un dicho que suena bonito, casi reconfortante. ¿Te imaginas lazos invisibles que te unen a los tuyos, un puerto seguro en medio de la tormenta? Pero déjenme decirles algo, a veces, esa llamada es como la de las sirenas, te atrae con una melodía familiar para estrellarte contra las rocas. Que la familia es lo primero, que siempre estará ahí. Pamplinas. A veces, la familia es la primera en darte la puñalada, y lo hace con una sonrisa, con un lo hago por tu bien. Y lo peor es que tú, por tonto, por leal, por cargar con culpas que no te tocan, le abres la puerta de par en par y hasta le sirves el mejor café de tu reserva. Mi nombre es Mateo, tengo 45 años, y construí mi sueño, el sazón de mis sueños, con estas manos, con el sudor de mi frente y con pedazos de mi alma. Pero casi lo pierdo todo, casi me quedo en la calle, por culpa de mi propia sangre. No todo lo que brilla es oro, me decía mi abuela, y vaya que tenía razón. Mi historia no es de herencias ni de apellidos rimbombantes. Yo empecé desde abajo, pero de verdad abajo. Lavando platos en una fonda mugrienta allá por la Merced, con el olor a grasa rancia pegado a la ropa y a los sueños. Veía a los cocineros, a los meseros, y me prometía a mí mismo que un día yo estaría del otro lado, creando, no solo sirviendo. Tenía pasión, tenía hambre, y no solo del estómago. Soñaba con mi propio lugar, un sitio donde la comida no solo llenara la panza, sino que contara historias, que despertara recuerdos, que acariciara el alma. Fueron años de sudor, de jornadas de 16 horas, de quemaduras en los brazos, de dormir poco y trabajar como burro. Ahorré cada peso, aprendí cada técnica, absorbí cada consejo. Y finalmente, como un milagro terrenal, nació el sazón de mis sueños. Mi restaurante. Mi orgullo. Es más que un negocio, es mi extensión. Cada mesa de madera rústica, cada silla de tule, cada azulejo pintado a mano en la cocina, tiene una historia, una decisión, una gota de mi esfuerzo. Es un lugar cálido, con paredes color terracota, lleno de luz durante el día y con una atmósfera íntima por la noche. Siempre huele a hogar, a mole poblano hirviendo a fuego lento, a cilantro fresco recién picado, a chiles tatemados en el comal. Aquí la gente no solo viene a comer, viene a celebrar, a consolarse, a enamorarse. Es mi vida entera. Y como ancla en medio de este torbellino, ha estado siempre don Ernesto. 65 años, de los cuales parece que ha pasado 100 en el negocio de la hospitalidad. Tiene la espalda un poco encorvada, pero la mirada afilada y una dignidad a prueba de balas. Es más que mi maitre, es mi consejero, mi paño de lágrimas, mi conciencia personificada. Me conoce mejor que nadie, sabe cuando ando preocupado con solo verme entrar por la puerta. Ese viejo lobo de mar, él lo vio venir antes que nadie. Mi vida personal, bueno, era un plato más agridulce. Un divorcio años atrás que me dejó un sabor a fracaso y un hijo, Leo, de 17 años. Un buen chico, no me malinterpreten, pero sumergido en ese universo paralelo de los adolescentes. Siempre con sus audífonos como murallas, la mirada pegada al teléfono. Intentaba acercarme, llevarlo al fútbol, hablar de chicas, pero era como tratar de sazonar un plato a través de un cristal. Lo quiero con locura, pero a veces sentía que hablábamos idiomas distintos. Y luego estaba doña Isabel, mi vecina de al lado. 70 y tantos, viuda, con un radar para el chisme que ya quisiera la CIA, pero con un corazón de oro y un café de olla que tenía el poder de resucitar muertos. Siempre tenía una palabra amable o una advertencia velada. Y en ese caldo de vida, con sus sabores intensos y sus notas amargas, apareció Verónica. 35 años, una sonrisa que podía desarmar a un ejército y una forma de escuchar que te hacía sentir el hombre más inteligente y fascinante del mundo.
Parecía sacada de una telenovela de las buenas, demasiado perfecta para ser verdad, y ya ven, el instinto rara vez se equivoca. El romance fue un torbellino. Me sentí como un adolescente de nuevo. Ella parecía entenderme, admirar mi trabajo, apoyar mis sueños. Hasta parecía que se llevaba bien con Leo, o al menos lo intentaba con una paciencia que yo admiraba. Yo, hambriento de afecto tras años de soledad enfocada en el trabajo, bajé la guardia. Me dejé llevar, me permití soñar con un futuro compartido. Pero siempre hay una sombra, ¿no? En mi vida, esa sombra tenía nombre y apellido, Ricardo. Mi hermano mayor. Mi cruz. Siempre fue el listo, el carismático, el que buscaba el camino fácil, pero también el envidioso, el que resentía cada pequeño éxito que yo lograba con tanto esfuerzo. Trabajos que no le duraban, deudas que yo terminaba pagando, promesas rotas como cristales en el suelo. Su llamada, esa tarde de martes, no me sorprendió del todo, pero el tono sí. Era la misma canción de siempre, la del perdedor, la de la víctima del mundo, pero esta vez, con un violín más grande, más lastimero. Sin trabajo, a punto de ser desalojado de su departamento, y según él, con la salud pendiendo de un hilo muy delgado. Mi primer impulso, mi instinto de supervivencia gritó, no. Ya había limpiado sus desastres demasiadas veces. Ya había sido su red de seguridad, su banco personal, su paño de lágrimas. Pero entonces, la voz suave y persuasiva de Verónica susurró a mi lado, «Es tu hermano, Mateo, por Dios. ¿Cómo puedes darle la espalda en un momento así? Es familia». Y sus palabras resonaron con el eco profundo y antiguo de una promesa lejana, hecha a mi madre en su lecho de muerte, con su mano fría entre las mías, «Cuida a Ricardo, Mateo. Prométemelo. Es frágil. Frágil como una bomba de tiempo a punto de estallar». Y yo, el tonto, el leal, el eterno cargador de culpas ajenas, con el corazón encogido y la razón nublada, le abrí la puerta. No sabía que estaba invitando al lobo a cenar, y que el plato principal era yo. Estaba clavando, con mis propias manos, el primer clavo de mi propio ataúd. Ricardo llegó a mi casa no como un hermano pidiendo ayuda, sino como un actor de método interpretando su papel más desgarrador, el del hombre quebrado por la vida. Llegó hecho un Cristo, de verdad. Con solo 2 maletas viejas que parecían contener todas las desgracias del mundo y ninguna esperanza. Bajó del taxi con dificultad, apoyándose en un bastón que apareció de la nada, tosiendo de una forma seca y profunda que sonaba estudiada, casi ensayada. Tenía esa mirada de perro apaleado que sabía, él lo sabía muy bien, que a mí me desarmaba, que tocaba directamente la fibra de mi estúpida culpa. Verónica corrió a recibirlo como si fuera un héroe regresando de una guerra perdida. Lo abrazó con una ternura exagerada, le quitó las maletas, lo guió hacia el sofá más cómodo, le ofreció agua, un cojín, el mundo entero si lo hubiera pedido en ese momento. Su rostro reflejaba una compasión tan intensa que, por un instante, me hizo sentir un monstruo por mis dudas iniciales. Leo lo miró con esa mezcla de curiosidad y desinterés adolescente, murmuró un «¿Qué onda, tío?» y se refugió de nuevo en su teléfono, como si presintiera que esa visita traería complicaciones. Pero no todos compraron el boleto para esa función tan bien montada. Doña Isabel, mi vecina, que casualmente regaba sus macetas en ese preciso instante, lo escaneó de arriba abajo con sus ojos de lince. Cuando nuestras miradas se cruzaron, me hizo una seña casi imperceptible, como quien espanta una mosca mala o detecta un mal olor. Un ligero fruncimiento de nariz y un rápido movimiento de cabeza. Era su forma de decir, «Cuidado, Mateo». Y don Ernesto, cuando Ricardo, haciendo un gran esfuerzo, pasó por el restaurante a saludar y ver la maravilla que había construido su hermanito, le dio la mano con la misma emoción con la que uno agarra un pescado muerto. Su saludo fue cortés, pero su mirada era fría, analítica. Don Ernesto tiene un olfato especial para detectar a los aprovechados, y el de Ricardo, al parecer, apestaba a kilómetros. Los primeros días fueron un despliegue magistral del encanto manipulador de Ricardo. Con Verónica, era todo halagos y confidencias susurradas al oído, «Tú sí entiendes a Mateo, cuñada. Él es tan intenso,
tan enfocado en su trabajo, que a veces no ve lo que tiene enfrente. Tienes una paciencia de santa. La hacía sentir especial, indispensable. Con Leo, intentó la táctica del tío cool, regalándole un videojuego pirata que Leo detectó al instante y prometiéndole enseñarle a ligar chavas como un campeón, cosa que a Leo, afortunadamente, le dio más risa que otra cosa, aunque fingía seguirle la corriente. Conmigo, era el hermano arrepentido, el pródigo que volvía a casa. Recordaba anécdotas de nuestra infancia, siempre poniéndome a mí como el fuerte, el protector, el exitoso, y a él como el desdichado, el que siempre tuvo mala suerte. Tú siempre fuiste el favorito de mamá, ¿te acuerdas?, me decía, removiendo esa vieja y conocida culpa que yo cargaba como una joroba. Y entonces, empezó la sinfonía meticulosamente orquestada de la enfermedad. Primero fue la tos persistente, luego la fatiga extrema que lo obligaba a descansar durante horas. Los mareos repentinos, sobre todo cuando había que hacer alguna tarea doméstica o se hablaba de buscar trabajo. Que si la luz le molestaba y necesitaba cortinas más gruesas, en mi estudio, claro. Que si los olores de la cocina le daban náuseas, imagínense, en casa de un chef, y prefería comer platillos especiales que Verónica le preparaba con devoción. Al principio, yo, queriendo creer, buscando desesperadamente una razón para justificar mi decisión, le decía que se hiciera un chequeo completo, que descansara, que no se preocupara por nada. Pero Verónica se lo tomó como una misión personal, como si su propia valía dependiera de cuidar al pobre Ricardo. Está muy mal, Mateo, me decía con los ojos permanentemente llorosos. Los médicos no saben qué tiene. Tenemos que cuidarlo, darle todo nuestro apoyo. Y llegó el día del diagnóstico. Fue a un médico que encontró no sé dónde, quizás un contacto del Chato, o quizás con documentos tan bien falsificados que engañaron a un pobre doctor incauto con ganas de ganar un dinero extra. Regresó con el rostro desencajado, pálido, agitando unos papeles con membretes impresionantes. Noticias terribles. Una enfermedad muy rara, degenerativa, con un tratamiento carísimo y, por supuesto, posiblemente terminal. Lloró. Lloró como un niño perdido. Dijo que no quería ser una carga, que prefería irse a morir bajo un puente antes que causar más problemas. El teatro era digno de un Oscar. Verónica, por supuesto, se tragó el anzuelo, el sedal y hasta la caña de pescar. Lloró con él, lo abrazó. No puedes irte, Ricardo. Esta es tu casa. Te cuidaremos. Venderemos lo que sea necesario, pero te pondrás bien. Y a mí me miraba con ojos acusadores si yo osaba dudar, si mi rostro no reflejaba la tragedia adecuada. ¿No ves lo mal que está? ¿No tienes corazón? Yo veía algo, sí. Veía que la enfermedad de mi hermano parecía tener horarios de oficina. Los peores síntomas aparecían cuando yo estaba cerca, o cuando se hablaba de dinero, de responsabilidades o de su futuro incierto. Cuando creía estar solo con Verónica, o cuando hablaba por teléfono en voz baja, parecía mejorar milagrosamente. Esa semilla de duda, que había intentado pisotear con la culpa y la lealtad mal entendida, empezó a germinar con una fuerza imparable. Pero aún no sabía que estaba regando, con mi propia ceguera, la raíz de una traición tan profunda que casi me arranca el alma y me deja sin nada. El nido de la serpiente ya estaba bien instalado en mi casa, y sus huevos estaban a punto de eclosionar. Una vez que el teatro de la enfermedad terminal quedó firmemente establecido, Ricardo, cual general dirigiendo sus tropas desde su lecho de guerra, mi sofá más cómodo, empezó la fase de infiltración. Hermano, me dijo un día, con esa voz débil que ya me empezaba a irritar, pero con unos ojos que brillaban con una astucia malsana, me siento tan inútil aquí, postrado como un viejo. Me mata no poder ayudarte. Déjame hacer algo, aunque sea desde la cama. Conozco bien los números. Puedo revisar las cuentas del restaurante, ¿sabes? Buscar dónde se fuga el dinero, optimizar gastos, negociar con proveedores. Con la laptop, puedo hacer maravillas y me sentiré menos como un estorbo. Mi instinto, esa voz interna que tantas veces había ignorado, gritó con todas sus fuerzas, no. Ni se te ocurra.
Era como darle las llaves de la caja fuerte a un ladrón conocido. Pero Verónica, siempre presente, siempre vigilante, replicó al instante, con esa dulzura empalagosa que ahora me erizaba la piel: qué admirable, Mateo. Qué fuerza de voluntad. Mi enfermo deja de pensar en ti y en tu negocio. Dale una oportunidad, mi amor. Se sentirá útil, le subirá el ánimo. Además, a ti te vendría bien una ayuda, andas muy tenso últimamente. La pinza perfecta, la culpa por dudar de un moribundo y la presión de mi pareja. Cedí. ¡Qué idiota! Cedí. Le di acceso limitado a las cuentas online, con la ingenua condición de que don Ernesto, mi hombre de confianza, supervisara cada movimiento. No sabía que estaba subestimando la habilidad de Ricardo para rodear cualquier defensa. Pronto, el chato, ese amigo turbio de Ricardo con cara de pocos amigos y muchas deudas, empezó a aparecer por el restaurante. No como cliente, claro está. Su presencia era tan incongruente en el sazón como un pulpo en un garaje. Primero, Ricardo lo presentó como un consultor externo, un genio de las finanzas especialista en reducir costos operativos. Luego, mágicamente, se convirtió en un proveedor de productos exclusivos y a un precio inmejorable. Las facturas que traía el chato eran un poema al surrealismo, cantidades infladas, productos que nunca llegaban o llegaban en mal estado, servicios fantasma de mantenimiento o publicidad. Ricardo las aprobaba desde su laptop con una rapidez sospechosa, siempre con una justificación a flor de piel. Don Ernesto, fiel a su palabra y a su instinto, empezó a poner trabas. Bloqueaba algunas facturas, cuestionaba otras, pedía pruebas de entrega. Y ahí tuvimos la primera gran bronca. Ricardo, desde el teléfono, con voz entrecortada por la fatiga y la ira, acusó a don Ernesto de querer arruinarlo, de ser un viejo cerrado que no entiende de negocios modernos, de tenerle envidia. Verónica, a mi lado, secundaba el ataque: don Ernesto está anticuado, Mateo. Está siendo irrespetuoso con Ricardo. Él solo quiere ayudar, y don Ernesto lo está boicoteando. Me sentí atrapado, como en un juicio sumario donde yo era el único que veía al acusado culpable, pero el jurado y el juez estaban comprados. Y los accidentes empezaron a llover, con una frecuencia que desafiaba cualquier estadística. Un pedido crucial de mariscos frescos para el fin de semana llegó podrido. Culpa del proveedor anterior, sentenció Ricardo, ese que don Ernesto defendía tanto. Justo el que yo quería cambiar. Una reserva para una cena de aniversario de una pareja de clientes importantes se perdió misteriosamente en el sistema. Esa computadora ya falla mucho, dijo Verónica, necesitamos una nueva, insinuando, claro, un gasto más. Pequeños fuegos en la cocina por descuidos del personal más nuevo, casualmente, contratado por recomendación de Ricardo. Quejas inventadas de clientes sobre el servicio. El ambiente en el sazón, antes un remanso de camaradería, se enrareció. Se sentía la desconfianza, los cuchicheos. Ricardo, a través de Verónica, empezó a susurrar veneno a los oídos de los empleados: Mateo está bajo mucha presión, grita por todo. Don Ernesto ya no puede con el paquete, se le olvidan las cosas. La guerra psicológica se libraba en todos los frentes, las 24 horas del día. A Verónica le decía: no sé cómo aguantas, cuñada. Mateo nunca te valora lo suficiente, solo vive para su cocina. Mereces a alguien que te ponga en un pedestal. A Leo, le soltaba: tu padre te quiere, a su manera. Pero vamos, prefiere 1000 veces un buen corte de carne que pasar una tarde contigo. Yo sí te entiendo. Quería aislarme, romper mis lazos, dejarme solo y vulnerable en medio del campo de batalla que él mismo estaba creando. Una noche, harto de sentirme un extraño en mi propio mundo, decidí poner una trampa simple, casi infantil. Dejé un fajo de billetes, una suma considerable de la caja chica del día anterior, olvidado en el cajón sin llave de la oficina, sabiendo que Ricardo le pediría a Verónica buscar unos documentos ahí porque a él le costaba mucho moverse. Al día siguiente, como era de esperar, el dinero no estaba. Confronté a Ricardo, delante de Verónica.
Con una tranquilidad pasmosa, con una actuación digna de un premio, llamó a una de las meseras más nuevas y la acusó directamente, con lágrimas en los ojos por la decepción. La chica, una joven humilde y trabajadora, lo negó todo entre lágrimas de pánico. Verónica la miró con desprecio y a mí con una profunda decepción. ¿Ves, Mateo? No puedes confiar en nadie hoy en día. Menos mal que Ricardo está aquí para cuidar las cosas, porque tú eres demasiado confiado. Vi la sonrisa fugaz, casi imperceptible, de Ricardo. Sabía que mentía. Él sabía que yo sabía. Pero no tenía pruebas. Solo mi palabra contra su teatro impecable. Y la frustración, esa hiel amarga y negra, empezó a subirme por la garganta, ahogándome lentamente. Sabía que tenía que actuar, pero aún no sabía cómo. La tensión en casa y en el restaurante era insoportable. Era como vivir dentro de una olla a presión, esperando el momento en que todo estallara. Yo caminaba por mi propia casa, por mi propio restaurante, con la sensación constante de estar pisando un campo minado. Sabía que Ricardo mentía, que me estaba robando, que manipulaba a Verónica y a todos a su alrededor, pero cada intento mío por desenmascararlo, cada pregunta, cada duda expresada, se estrellaba contra el muro impenetrable de su actuación de mártir y la defensa ciega y cada vez más agresiva de Verónica. Decidí que tenía que cortar el problema de raíz, o al menos, intentarlo, el acceso al dinero. Tenía que recuperar el control financiero antes de que fuera demasiado tarde. Una mañana, con la mayor calma que pude aparentar, reuní a Ricardo y a Verónica en la sala. Les informé que, debido a algunas irregularidades detectadas y para optimizar la gestión, iba a implementar un nuevo sistema. Cambiaría todas las claves de acceso a las cuentas bancarias del restaurante y personales, y centralizaría todas las aprobaciones de pagos importantes exclusivamente en mí y en don Ernesto. Dije que era una medida estándar de seguridad empresarial. El rostro de Ricardo, por un fugaz segundo, perdió por completo la máscara de enfermo terminal. Vi en sus ojos un destello de furia pura, de pánico contenido. Pero fue solo un instante. Al segundo siguiente, se llevó la mano al pecho con un gesto dramático, empezó a jadear con dificultad, su rostro se contorsionó en una mueca de dolor y se desplomó en el sofá, con los ojos en blanco. Como si hubiera sufrido un ataque fulminante. Fue su actuación cumbre. La crisis mayor. Verónica empezó a gritar histérica, llamando a una ambulancia, acusándome a gritos, mira lo que has hecho. Lo vas a matar. Te lo advertí. No te importa su salud. Yo me quedé paralizado, una parte de mí, la racional, pensando es teatro, es más teatro, pero otra, la maldita culpa ancestral, la promesa a mi madre, preguntando con un susurro helado, ¿y si esta vez es verdad? ¿Y si realmente lo he empujado al límite? Llegaron los paramédicos. El espectáculo fue dantesco. Sirenas, luces, vecinos asomados. Lo estabilizaron, o fingieron hacerlo, y se lo llevaron. Verónica insistió en llevarlo a una clínica privada carísima, la mejor, por supuesto. Allí, una tal doctora Aguirre, una mujer de aspecto severo y mirada calculadora que parecía conocer demasiado bien a Ricardo, nos recibió con un pronóstico sombrío y un regaño velado hacia mí. El señor necesita cero estrés. Cero. Cualquier confrontación, cualquier preocupación, podría ser fatal. Su corazón está muy débil. Recomiendo control total de su entorno, reposo absoluto y evitarle cualquier disgusto o responsabilidad. Lo mejor sería que alguien de su confianza se hiciera cargo de todo. Era la receta médica perfecta para mi encarcelamiento definitivo, la justificación científica para el golpe de Estado. Verónica usó ese respaldo médico como un arma de destrucción masiva. Mateo, por favor, me suplicó con lágrimas en los ojos, arrodillándose frente a mí en el pasillo de la clínica, no podemos arriesgarnos. Los doctores lo han dicho. Déjame manejar las finanzas, las decisiones importantes, al menos mientras él se recupera. Yo me aseguraré de que nada lo perturbe. Hazlo por él, hazlo por nosotros, por la memoria de tu madre. Y yo, sintiéndome el peor ser humano del planeta, acorralado por la culpa, la presión y el miedo,
por pequeño que fuera, a ser responsable de una tragedia, cometí el error más grande de mi vida, le firmé un poder notarial. Un poder que, según ella y su abogado, un tipo igual de turbio que el Chato, era limitado y temporal, solo para emergencias médicas y gestiones administrativas básicas. ¡Qué ingenuo! No sabía que le estaba entregando la llave maestra de mi reino, la pluma con la que firmarían mi sentencia. Y entonces, cuando creían que ya me tenían completamente sometido, llegó el golpe que casi me noquea, pero que, paradójicamente, fue lo que me hizo despertar. Un día, don Ernesto llegó a mi oficina, pálido como el papel, con el teléfono en la mano. Un viejo amigo suyo, un corredor de bienes raíces de confianza, le había llamado, preocupado. Un tal Chato, actuando en nombre de Ricardo y Verónica, andaba ofreciendo en el mercado una participación minoritaria pero muy rentable en un restaurante de moda, el sazón de mis sueños. El dueño, según la historia del Chato, estaba muy enfermo, casi desahuciado y su socia y futura heredera, Verónica, por supuesto, buscaba inyección de capital para asegurar el futuro del negocio y del pobre enfermo. Estaban usando el poder que yo firmé, o quizás falsificando mi firma con maestría, para vender mi sueño a mis espaldas, para robarme en mi propia cara. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies, que el aire me faltaba. La rabia, una rabia pura y helada, barrió con toda la culpa y la duda. Esa noche, no hubo sutilezas. Entré en la casa como un huracán. Los encontré en la sala, Ricardo descansando plácidamente y Verónica revisando catálogos de viajes de lujo. Les aventé los papeles que don Ernesto había conseguido imprimir de la oferta de venta. ¿Qué demonios es esto?, grité, la voz rota por la rabia y la traición acumulada. Ricardo intentó la táctica de siempre, la negación, la crisis inminente. Pero Verónica, viéndose acorralada, con la prueba en sus manos, mostró sus verdaderos colores, su rostro transformado por la avaricia y el desprecio. Se levantó, me plantó cara y me escupió las palabras más dolorosas, las que rompieron el último hilo de esperanza, y que esperabas, Mateo. ¿Qué nos quedáramos a verte llorar mientras tu hermano se muere? Te la pasas trabajando, obsesionado con tu mugre restaurante. Ricardo necesita seguridad, yo necesito seguridad. Y merecemos disfrutar de la vida. Si tú no eres capaz de dárnosla, la buscaremos por otro lado. Estás paranoico. Tu egoísmo nos está matando. En ese instante, la venda cayó por completo. No era solo Ricardo. Era ella también. Estaba solo contra ellos dos. Los eché. Con una fuerza que no sabía que tenía, les grité que se largaran de mi vista, de mi casa, de mi vida. La guerra había sido declarada abiertamente, y aunque parecía que estaba perdiendo, supe en ese momento que lucharía hasta el final. Ya no tenía nada que perder. Esa noche, después de la explosión, la casa se sintió extrañamente silenciosa, pero era un silencio cargado de tensión, como el que precede a un terremoto. Ricardo y Verónica se habían retirado a sus habitaciones, segaramente planeando su siguiente movimiento, pero yo ya no podía dormir bajo el mismo techo que ellos. Me fui al restaurante, a mi oficina, el único lugar donde aún sentía que tenía algo de control. Me senté en la oscuridad, en el sazón, el lugar que había sido mi mayor orgullo y que ahora se sentía como el escenario de mi peor pesadilla. Toqué fondo. Me sentí solo, traicionado, humillado, al borde de perderlo todo. El eco de las palabras de Verónica retumbaba en mi cabeza, paranoico, egoísta. ¿Y si tenían razón? ¿Y si mi obsesión por el trabajo me había cegado? ¿Y si yo era el villano de mi propia historia? La soledad era un monstruo con 1000 tentáculos que me devoraba por dentro. Fue entonces cuando sonó mi teléfono. Era una llamada de un número desconocido, pero algo me dijo que contestara. Era doña Isabel. Su voz, normalmente alegre y chismosa, sonaba seria. Mi hijo, me dijo con su tono rasposo pero extrañamente reconfortante, perdona la hora, pero tengo un chismecito que a lo mejor te interesa, y de los gordos. Tu hermanito, el que está tan malo que no puede ni con su alma, parece que tiene salidas nocturnas bastante animadas. Anoche, después de que te fuiste como alma que lleva el diablo, lo vi.
Salió muy derechito, sin bastón ni nada, y se subió al coche de ese tipo con cara de malandrín, el Chato. Iban riendo a carcajadas, como si hubieran ganado la lotería. A veces, Mateo, el diablo se viste de oveja enferma y hasta usa silla de ruedas. Abre bien los ojos, no seas menso, que te quieren ver la cara. Sus palabras, directas y sin adornos, fueron como una bofetada de agua fría que me sacó del estupor. No estaba loco. Tenía razón. Mi instinto no me fallaba. Al día siguiente, mientras intentaba poner orden en mis pensamientos y en las finanzas, lo poco que aún podía controlar, Leo entró en mi oficina. Estaba pálido, con ojeras, pero con una determinación en la mirada que nunca le había visto. Papá, dijo, y por primera vez en mucho tiempo, me miró directamente a los ojos, sin audífonos, sin la barrera invisible de la adolescencia. Tenemos que hablar. Anoche no pude dormir. Escuché ruidos. Me asomé y vi al tío Ricardo hablando por teléfono en el jardín. No estaba enfermo, papá. Caminaba perfectamente. Estaba furioso. Hablaba con Verónica. Decían que tenían que acelerar el plan, que tú ya sospechabas demasiado. Hablaban de dinero, de asegurar el futuro, de cómo tú no ibas a ser un problema por mucho tiempo. Decían que con el poder y los documentos del doctor, te podían incapacitar. Y encontré esto. Me mostró su teléfono. Con una habilidad que yo desconocía, había logrado entrar a la red Wi-Fi y, usando algún programa, había interceptado y recuperado unos mensajes borrados de la tablet que Ricardo usaba. Mensajes entre él y el Chato, hablando de facturas, de comisiones, de transferencias a cuentas ocultas, de cómo pelar al pendejo de Mateo. Y lo peor, un borrador de un documento legal, preparado por un abogado desconocido, que le daba a Verónica control casi total sobre mis bienes, alegando mi inestabilidad emocional y comportamiento errático. Con una copia del diagnóstico de la doctora Aguirre adjunta. Mi hijo. Mi hijo, al que yo creía distante y desinteresado, me estaba dando las armas que necesitaba para luchar. Sentí una oleada de gratitud tan intensa que casi me ahoga, y una profunda vergüenza por haber dudado de él, por no haber estado más presente. Lo abracé fuerte. Y justo entonces, como si el destino hubiera decidido que era el momento de reunir a mi ejército, entró don Ernesto. Patrón, dijo, con su seriedad habitual, pero con un brillo de combate en los ojos. Perdone que entre así, pero es hora de dejar de jugar a la defensiva. Yo sabía que este alacrán iba a picar tarde o temprano. Guardé esto por si acaso, por si usted no me creía. Abrió su viejo maletín de cuero y sacó una carpeta gruesa. Contenía copias de cada factura fraudulenta, cada registro de inventario falseado, cada pedido fantasma. Tenía un registro meticuloso, escrito a mano con su caligrafía impecable, de cada visita de El Chato, de cada movimiento sospechoso, de cada conversación escuchada a medias. Y sé dónde El Chato lava el dinero que le saca a Ricardo. Es un pequeño bar en la Doctores. Y tengo un contacto dentro, añadió, con una media sonrisa. Ya no estaba solo. Tenía a doña Isabel, mis ojos en la calle. Tenía a Leo, mi espía tecnológico. Y tenía a don Ernesto, mi general de campo, mi guardián de la retaguardia. Llamé de inmediato al licenciado Morales. Nos reunimos esa misma tarde, en un café discreto, lejos del restaurante. Puse todas las cartas sobre la mesa, las observaciones de doña Isabel, los mensajes de Leo, los documentos de don Ernesto, mi propia historia. Morales escuchó, asintió, revisó cada papel, y al final, una sonrisa zorruna, casi depredadora, se dibujó en su rostro. Señores, dijo, frotándose las manos con anticipación. Esto no es solo un caso, es una obra maestra de la estafa. Tenemos un caso de libro. Pero no podemos actuar a lo loco. A los alacranes se les pisa fuerte, pero primero, hay que hacer que salgan completamente de su escondite, que se sientan seguros. Hay que hacer que se confíen. Y luego, les damos el golpe de gracia. Un golpe que no olviden jamás. El plan era arriesgado, audaz, casi teatral, pero era brillante.
Siguiendo el consejo de Morales, esa noche volví a casa. Con mi mejor voz de hombre derrotado, me disculpé con Ricardo y Verónica. Les dije que el estrés me había superado, que había sido injusto, que había hablado con mi terapeuta y que entendía que debía cooperar. Les dije que estaba dispuesto a firmar lo que fuera necesario por la paz familiar y por la salud de Ricardo. Vi el triunfo apenas disimulado en sus miradas, la forma en que intercambiaron una sonrisa cómplice creyendo que yo no los veía. Habían mordido el anzuelo. La trampa estaba puesta. Solo faltaba esperar el momento adecuado para cerrarla. Y esa espera iba a ser la más difícil, pero también la más dulce, porque sabía que el final estaba cerca y sería yo quien lo escribiera. La calma que siguió a mi supuesta rendición era más tensa que la cuerda de un violín. Era una calma artificial, precaria, como la que precede a las peores tormentas. Ricardo y Verónica volvieron a instalarse en su papel de reyes del castillo, mientras yo interpretaba al monarca depuesto y resignado. Me movía por la casa con la cabeza gacha, evitaba las confrontaciones, asentía a sus sugerencias y decisiones. Ellos, creyéndose los amos del universo, bajaron la guardia por completo. Y esa arrogancia, esa confianza ciega en su propia astucia y en mi supuesta estupidez, sería su perdición. Era hora de tejer la red con paciencia, de reunir las pruebas definitivas, las que no dejaran lugar a ninguna duda, a ninguna escapatoria. Leo fue mi arma secreta, mi agente 007, personal. Con la excusa de necesitar mejorar la señal de Wi-Fi en toda la casa para sus clases online y sus videojuegos, logró instalar una cámara miniatura, casi invisible, en el estudio que Ricardo había convertido en su centro de operaciones y convalecencia. Fue un momento de alta tensión. Ricardo, recostado en el sofá, lo miraba con suspicacia mientras Leo trasteaba cerca de la televisión. «¿Qué tanto haces ahí, chamaco?», le preguntó con voz agria. Pero Leo, con una agilidad mental que me llenó de orgullo, le respondió con una sarta de términos técnicos sobre routers, repetidores y latencia que el otro, completamente ignorante en tecnología, se tragó sin rechistar, volviendo a su papel de enfermo aburrido. La cámara quedó perfectamente oculta, apuntando directamente al sofá y al escritorio. Mientras tanto, don Ernesto y doña Isabel eran mis centinelas incansables. Don Ernesto, desde su puesto de mando en el sazón, documentaba cada llamada sospechosa que Ricardo hacía desde la extensión del restaurante, cada nueva idea para ahorrar, que en realidad era para desviar más fondos. Cada visita clandestina de El Chato a la bodega. Logró incluso que uno de los chicos de la limpieza, un joven al que él había ayudado mucho, le pasara copias de los tickets que el Chato firmaba, siempre por cantidades exorbitantes. Doña Isabel, desde su ventana atalaya, era un registro viviente, una cámara de seguridad humana. Anotaba las horas exactas en que el Chato llegaba a la casa en su coche destartalado, cuánto tiempo se quedaba, si salían juntos. Y lo más importante, documentaba las salidas nocturnas de Ricardo. Ayer salió muy campante, hijo, a eso de las 11. Ni tosía ni nada. Se fue en un taxi. Regresó a las tantas, ya de madrugada, oliendo a pachanga y a perfume barato, me informaba doña Isabel por teléfono, con su precisión de reportera de guerra y su indignación de vecina decente. Y la cámara empezó a dar sus frutos. Frutos podridos, venenosos, pero valiosísimos para nuestra causa. Creyéndose impunes, Ricardo y Verónica dejaron caer todas sus máscaras cuando pensaban que nadie los veía ni los oía. Vimos a Ricardo levantarse de la cama con una agilidad sorprendente, estirándose, haciendo ejercicios ligeros, hablando por teléfono con voz enérgica y autoritaria. Vimos a Verónica probándose ropa cara comprada con mis tarjetas, bailando sola frente al espejo, buscando en internet destinos exóticos para unas merecidas vacaciones. Vimos sus besos, sus risas cómplices, sus brindis por nuestro futuro. Pero la grabación maestra, la que nos hizo hervir la sangre pero también nos dio la certeza absoluta de la victoria, llegó una noche de viernes. Ricardo y el Chato, celebrando algo grande en el estudio. Sobre la mesa, una botella de tequila del Caro, de mi cava personal, por supuesto, botanas y varios fajos de billetes que Ricardo contaba con avidez. Y el pendejo de Mateo se lo tragó todo, decía Ricardo,
soltando una carcajada grasienta que resonó en la grabación. Se cree todas mis mentiras. Piensa que le voy a dejar algo. En cuanto tengamos el control total de las cuentas y del negocio, lo dejamos en la calle, con una mano delante y otra detrás. El Chato reía con él, chocando su vaso. ¿Y la Verónica, qué tal?, preguntaba el Chato. Esa está más puesta que un calcetín, respondía Ricardo con desprecio. Sueña con ser la gran señora, con viajar por el mundo. Lo que no sabe es que en cuanto ya no me sirva para exprimir al hermano, patitas pa, la calle también. A esta clase de mujeres se les usa y se les tira. Hablaron con detalle de cómo falsificarían mi firma en unos documentos finales para la transferencia de acciones del restaurante, de cómo usarían el poder notarial para vaciar mis cuentas en un solo día. De cómo fingirían un empeoramiento súbito y fatal para justificar su control absoluto ante los médicos y la ley, e incluso mencionaron a la doctora Aguirre y una gratificación generosa por su colaboración. Verlo fue nauseabundo. Sentí una furia fría, helada, una rabia que no quemaba, sino que congelaba. Ya no había dolor, ya no había duda, solo una determinación de acero. Llevé las grabaciones y toda la documentación al licenciado Morales. Sus ojos brillaron con una luz casi diabólica mientras veía y escuchaba. Oro molido, Mateo. Oro puro, dijo frotándose las manos con una anticipación casi sádica. Con esto, no solo los hundimos, los enterramos bajo toneladas de pruebas. A estos artistas hay que darles un escenario digno de su actuación final. Hay que hacerles creer que han llegado a la cima, justo antes de empujarlos al abismo. Vamos a prepararles una fiesta. Una fiesta de despedida que no olvidarán, ni ellos, ni nadie en esta ciudad. El plan se puso en marcha. La emboscada estaba lista. Solo faltaba que las presas, confiadas y ciegas, caminaran directamente hacia ella. Anuncié el evento con toda la parafernalia posible. Envié invitaciones impresas en papel de lujo, contraté a un pequeño grupo de mariachis, adorné el patio principal del Sazón como si fuera a celebrarse una boda real. Bajo las estrellas y las guirnaldas de luces parpadeantes, todo lucía espectacular. La llamé una noche de corazones nobles, cena de celebración y apoyo. La excusa oficial era doble, y cada palabra estaba calculada para alimentar su ego y su codicia. Por un lado, íbamos a recaudar fondos para el costoso y experimental tratamiento que mi querido hermano Ricardo necesitaba urgentemente para su rara y devastadora enfermedad. Por otro, íbamos a agradecer públicamente a la abnegada y heroica Verónica por su invaluable apoyo y dedicación, un ejemplo de amor y sacrificio. Era una trampa perfecta, disfrazada de altruismo, adornada con manteles largos y música sentimental. Cursé invitaciones a diestra y siniestra. Amigos, los pocos que no se habían alejado por las manipulaciones y a quienes había puesto discretamente al tanto, familiares lejanos, esos que solo aparecen en bodas y funerales. Perfectos para hacer bulto y esparcir el chisme después, clientes leales, para que vieran la verdad de cerca, proveedores, especialmente aquellos a los que Ricardo había intentado estafar. E incluso contacté a un par de columnistas de sociales y a un canal de televisión local. A estos últimos les vendí la idea de una emotiva historia de amor fraterno y lucha contra la adversidad, una de esas notas humanas que tanto gustan. Quería testigos. Muchos testigos. Quería que su caída fuera tan pública como su arrogancia. La noche del evento, el restaurante bullía de gente. El aire estaba cargado de expectación, aunque la mayoría no sabía exactamente qué esperar. Ricardo llegó como la estrella indiscutible de la noche, empujado en una silla de ruedas último modelo, segaramente pagada con mi dinero, con un ridículo tanque de oxígeno, vacío, lo sabía perfectamente. A su lado y una expresión de mártir a punto de ser canonizado. Saludaba con una mano débil, sonreía con beatitud. Verónica, a su lado, resplandecía como una supernova. Llevaba un vestido carísimo, rojo pasión, joyas ostentosas que yo reconocí como compradas con mis tarjetas y saludaba a todos con la sonrisa de quien se sabe ganadora. Disfrutando de ser el centro de todas las miradas compasivas y admiradoras. Se movía entre las mesas, recibiendo felicitaciones por su fortaleza.
El chato, con su traje barato que le quedaba grande y su mirada huidiza, merodeaba cerca de la barra, como una hiena esperando su parte del botín, nervioso pero expectante. Llegó el momento cumbre. Don Ernesto, actuando como maestro de ceremonias con una seriedad impecable, me anunció. Subí a un pequeño escenario improvisado, bajo un foco que parecía buscarme. Las luces del patio bajaron un poco. Se hizo el silencio, solo roto por alguna tos nerviosa. Agradecí a todos por su presencia, por su generosidad, por su apoyo en estos momentos tan difíciles. Hablé del valor de la familia, del amor incondicional, del sacrificio que uno hace por los seres queridos. Mis palabras eran cuidadosamente ambiguas, llenas de dobles sentidos que solo yo, y pronto todos, entenderíamos. Ricardo y Verónica, sentados en la mesa de honor, en primera fila, asentían con gravedad, con lágrimas fingidas asomando a sus ojos. Creían que era su noche de gloria, el aplauso final antes de quedarse con todo. Esta noche, continué, mi voz firme, clara, resonando en el silencio, quiero compartir con ustedes la increíble fortaleza de mi hermano. Su lucha es un ejemplo para todos. Pero a veces, las apariencias engañan. Y para que entiendan la verdadera magnitud de su esfuerzo, de su actuación, quiero mostrarles algo. Hice una seña discreta a Leo, que estaba en la cabina de sonido. Las luces bajaron un poco más y una pantalla gigante, oculta hasta entonces detrás de unas cortinas de terciopelo, se encendió. La primera imagen fue la de don Ernesto, sereno, explicando con calma, documentos en mano, las facturas infladas, los proveedores fantasma, el rastro del dinero desviado, las cuentas ocultas. Los rostros de los invitados empezaron a cambiar. Las sonrisas se congelaron. Se oyeron murmullos, cuchicheos que crecían en volumen. Ricardo se removió incómodo en su silla, su rostro perdió el color. Verónica frunció el ceño, mirando la pantalla y luego a mí, sin entender qué estaba pasando. Pero su fortaleza no es solo financiera, no, dije, mi voz subiendo de tono, cargada de una ironía que ya no intentaba ocultar. Es también física. Es asombrosa su capacidad de recuperación, su vitalidad, cuando cree que nadie lo ve. Y entonces, la pantalla mostró el video. El video de Leo. Ricardo, en el estudio, levantándose ágilmente, estirándose, haciendo ejercicios. Ricardo bailando con el chato, brindando con mi tequila. Ricardo contando fajos de billetes. Y lo peor, su voz, su propia voz, clara y nítida, resonando en todo el patio, burlándose, y el pendejo de Mateo se lo tragó todo. Lo dejaremos en la calle. El silencio que siguió fue atronador, denso, pesado. Luego, un jadeo colectivo, como si a todos se les hubiera ido el aire al mismo tiempo. Los murmullos se convirtieron en exclamaciones de incredulidad, de sorpresa, y finalmente, de rabia. Todas las miradas, como cuchillos afilados, se clavaron en Ricardo y Verónica. El telón de su farsa se había desgarrado violentamente, dejando al descubierto la cruda y miserable verdad. La fiesta apenas comenzaba, pero para ellos, era el principio del fin. El impacto fue brutal, como una onda expansiva que barrió el patio. La pantalla seguía mostrando escenas de la burla, de la estafa planificada, mientras en la primera fila, el Ricardo real se encogía, su rostro pasando del blanco cera al rojo pimiento en cuestión de segundos. El teatro se había derrumbado sobre él, y los escombros eran las miradas de desprecio y las exclamaciones de indignación del público. Ya no había compasión, solo repulsión. Se oían gritos claros, sinvergüenza, ladrón, estafador, poco hombre. En un acto reflejo, impulsado por el pánico puro y la adrenalina de verse descubierto, Ricardo cometió su error final y más evidente, el que selló su destino ante todos, se levantó de la silla de ruedas. Se puso de pie con una agilidad que desmentía meses de enfermedad terminal, de debilidad extrema, y con los ojos desorbitados, intentó correr hacia la salida. Fue la prueba viviente, irrefutable, frente a cientos de testigos. La gente jadeó de nuevo, algunos rieron con una risa amarga, de incredulidad. Su huida fue patética y corta. Los meseros más corpulentos, instruidos por don Ernesto y actuando con una calma profesional, le bloquearon el paso sin violencia,
pero con firmeza, como si detuvieran a un cliente que intenta irse sin pagar la cuenta. El chato, viendo el panorama, intentó escabullirse entre la multitud como una rata, pero doña Isabel, con una agilidad sorprendente para su edad y una puntería envidiable, le metió el pie. El chato rodó por el suelo, perdiendo en la caída una cartera abultada y un teléfono que no paraba de sonar. Fue una escena tragicómica, casi de película de Cantinflas, si no fuera por la gravedad de la situación. Mientras Ricardo forcejeaba inútilmente, gritando que era una trampa, que yo quería hacerle daño, yo me acerqué lentamente a Verónica. Estaba paralizada, temblando de pies a cabeza, su rostro una máscara de terror y odio. Su vestido rojo pasión ahora parecía el color de la vergüenza. Le mostré mi teléfono, reproduciendo en primer plano la grabación donde ella, con voz fría y calculadora, planeaba con Ricardo mi ruina y se burlaba de mi ingenuidad. ¿Y tú, Verónica?, le pregunté, mi voz sonando extrañamente tranquila, casi glacial. Tú, ¿qué te llenabas la boca hablando de amor y lealtad? Tú, ¿qué llorabas por la salud de este hombre? Intentó llorar, su último recurso, la táctica que tan bien le había funcionado durante meses. Mateo, por favor, él me obligó. Me amenazó. Yo no sabía. Yo te amo, balbuceó, intentando una última, desesperada manipulación, buscando mis ojos, buscando alguna chispa de la piedad que sabía que yo tenía. Pero sus ojos no mostraban amor, solo miedo y ambición frustrada. La miré con una frialdad que nunca antes había sentido. No, Verónica. No me amas. Amas el dinero, amas la buena vida, amas lo que creíste que podías quitarme. Se acabó. Tu función ha terminado. Su rostro se contrajo en una mueca de odio puro. La máscara cayó por completo. Te lo mereces. Por imbécil. Por creer que alguien como yo podría fijarse en un cocinero mediocre como tú. Ojalá te pudras solo, siseó, revelando finalmente la ponzoña que llevaba dentro. En ese momento preciso, como si estuviera esperando su entrada triunfal, el licenciado Morales subió al escenario. Tomó el micrófono y, con la calma de un torero ante un toro ya vencido y exhausto, empezó a hablar. Damas y caballeros, dijo, su voz resonando con autoridad. Lo que han presenciado esta noche no es solo una traición familiar, es una serie de delitos graves. Tenemos pruebas contundentes de fraude, falsificación de documentos públicos y privados, intento de estafa, malversación de fondos y posible complicidad médica. Mientras hablaba, en la pantalla gigante empezaron a aparecer copias ampliadas de los documentos falsos, de las transferencias bancarias, del poder notarial alterado. No dejó lugar a dudas. Explicó cada delito, cada implicación legal, con una claridad demoledora. Y entonces, como el acto final de esta ópera bufa y trágica, las luces intermitentes de las patrullas iluminaron la entrada del restaurante. La policía, alertada y coordinada por Morales, entró con paso firme, abriéndose paso entre la multitud atónita. No hubo necesidad de violencia. Ricardo, al ver los uniformes, se desinfló como un globo pinchado. Se dejó esposar sin resistencia, la mirada perdida, murmurando incoherencias. El chato, aún en el suelo, también fue detenido, balbuceando que él solo seguía órdenes. Verónica los miraba, y luego a mí, y supo que para ella, aunque quizás no hubiera cárcel de inmediato, la condena era la humillación pública, la pérdida de todo, el exilio social. Los agentes se llevaron a los detenidos. El sonido de la sirena se alejó. Los invitados empezaron a retirarse lentamente, en un silencio incómodo o comentando en voz baja, algunos acercándose a darme una palmada en la espalda, otros mirándome con una mezcla de pena y admiración. Me quedé solo en medio del patio, bajo las luces que ahora parecían frías y desnudas. Leo se acercó y me abrazó fuerte, un abrazo que valía más que 1000 palabras. Don Ernesto puso una mano en mi hombro, un gesto firme, de apoyo incondicional. El silencio era denso, pesado. Había ganado, sí. Había recuperado mi vida. Pero el sabor de la victoria era amargo, como las cenizas de una traición quemada. Había limpiado mi casa, pero el olor a humo, el olor a podrido,
tardaría mucho tiempo en irse. Los días que siguieron a la fiesta de despedida fueron un torbellino mediático y emocional. La historia, con sus ingredientes de drama familiar, enfermedad fingida, traición amorosa y estafa descarada, se convirtió en la comidilla de toda la ciudad. Los periódicos locales y hasta algunos portales de noticias nacionales recogieron el suceso, con titulares que iban de lo sensacionalista: chef desenmascara a hermano estafador y novia cómplice en plena fiesta, a lo tragicómico: el enfermo terminal, que bailaba tequila y contaba billetes falsos. Me vi obligado a enfrentar a la prensa, a los micrófonos y cámaras que se agolpaban a la entrada de El Sazón. Pero lo hice con la cabeza alta, con una dignidad recién recuperada. Conté mi verdad, sin adornos ni rencor excesivo. Solo los hechos, la cruda realidad de cómo la ambición y la envidia pueden pudrir los lazos más sagrados. El Sazón de mis sueños cerró sus puertas por una semana. La excusa oficial fue reorganización interna y auditoría, pero en realidad, era para que todos, mi equipo y yo, pudiéramos respirar, procesar lo sucedido y empezar a limpiar. Y no me refiero solo a limpiar el patio de los restos de la fiesta, sino a limpiar el alma, a sacudirnos el polvo de la traición, a ventilar los rincones oscuros donde se había escondido la mentira. Fue una semana de largas charlas con mi equipo, de agradecerle su lealtad, especialmente a los que habían resistido las manipulaciones de Ricardo, de reafirmarles mi compromiso con ellos y con nuestro proyecto. ¿Y Verónica? Fue el gran dilema. Morales me dijo que podríamos intentar una demanda civil por daños y perjuicios, pero sería un proceso largo, costoso y, sobre todo, me mantendría atado emocionalmente a ella, a su recuerdo, a su veneno. ¿Valía la pena? Después de mucho pensarlo, decidí que no. Mi victoria era haberla expuesto, haberla sacado de mi vida, haber recuperado mi hogar y mi negocio. No necesitaba más venganza que esa. La mañana siguiente a la fiesta, mientras yo estaba en el restaurante intentando poner orden, ella simplemente desapareció de mi casa. Se llevó su ropa cara, sus joyas, todo lo que había comprado con mi dinero, y dejó una nota breve y fría sobre la mesa de la cocina: algún día te arrepentirás de haberme subestimado. No sentí nada al leerla. Ni odio, ni pena, ni nostalgia. Solo un vacío helado y la certeza absoluta de que era mejor así. Se esfumó, se convirtió en un fantasma, en una lección carísima pero aprendida. Meses después, doña Isabel, mi infalible fuente de información, me contó que alguien la había visto trabajando de mesera en un bar de mala muerte en Tijuana. Un final poco glamuroso, casi patético, para quien soñaba con ser la gran señora de la alta sociedad. A veces, la vida, sin necesidad de jueces, tiene su propia forma de impartir justicia poética. El juicio de Ricardo y el Chato fue rápido, casi un trámite. Las pruebas eran tan abrumadoras: las grabaciones, los documentos, los testimonios de don Ernesto, Leo, doña Isabel y hasta de algunos empleados y proveedores engañados, que no tuvieron defensa posible. Ricardo intentó su última actuación, la del hombre arrepentido, la de la víctima de las malas influencias y de su propia debilidad. Culpó a El Chato, culpó a Verónica, me culpó a mí por mi falta de apoyo, culpó a su mala suerte. Pero el juez, un hombre curtido en 1000 batallas legales, no se conmovió. Recibió una condena de varios años de prisión por fraude, falsificación, robo y asociación delictuosa. El Chato, por complicidad, también pasó una temporada a la sombra. Nunca vi arrepentimiento en los ojos de mi hermano cuando le leyeron la sentencia, solo la misma envidia rancia de siempre, la misma ira impotente del que se sabe perdedor. Era una página dolorosa de mi vida, pero tenía que pasarla, arrancarla y quemarla. La reconstrucción de El Sazón fue mi terapia, mi forma de renacer. Con don Ernesto como mi mariscal de campo, su lealtad brillando más fuerte que nunca, y Leo, sorprendentemente maduro y comprometido, ayudando en todo, desde la revisión de cuentas hasta la creación de nuevos platillos. Nos dedicamos a sanear el negocio. Cambiamos proveedores, revisamos cada contrato, implementamos controles financieros tan estrictos que ni Mandrake el mago podría sacar un peso sin que nos diéramos cuenta. Lo más importante fue restaurar la confianza del equipo. Hablé con cada uno, les agradecí, les pedí disculpas por haber permitido que la situación llegara tan lejos.
El restaurante renació, no solo limpio de deudas y ladrones, sino más fuerte, más unido, más honesto. Pero la reconstrucción más difícil, la más lenta, fue la interna. Empecé a ir a terapia. A ponerle nombre a la rabia, a la culpa, a la tristeza, a la sensación de estupidez. A entender por qué había permitido que todo llegara tan lejos, por qué me costaba tanto poner límites, especialmente con mi familia. A aprender a confiar de nuevo, pero con los ojos bien abiertos. Doña Isabel me consentía con sus caldos de pollo levantamuertos y sus consejos llenos de sabiduría popular. Al nopal solo se le arriman cuando tiene tunas, hijo. Y Leo, mi relación con Leo se transformó. Hablábamos horas, no solo del restaurante, sino de la vida, de las mujeres, de los miedos, de los sueños. Él había dejado de ser un adolescente distante para convertirse en un joven inteligente, sensible y, sobre todo, en mi mayor aliado, en mi confidente. Estaba limpiando los escombros, y bajo ellos, estaba redescubriendo, poco a poco, el verdadero sazón de mi vida. Ha pasado un año. 12 meses. 365 días desde aquella noche infame que marcó un antes y un después en mi existencia. Un año desde que la tierra tembló bajo mis pies, desde que mi mundo se sacudió, se rompió en 1000 pedazos y, con paciencia, con ayuda, con mucho esfuerzo, empezó a reconstruirse. Miro a mi alrededor, aquí en el corazón del sazón de mis sueños, en una noche de sábado cualquiera, y veo un lugar vibrante, lleno de vida, renacido. Las risas de los clientes se mezclan con el bullicio alegre de la cocina abierta. El aroma es el mismo, ese abrazo cálido de chiles, especias y maíz, pero algo fundamental ha cambiado. Quizás soy yo. El restaurante es más exitoso que nunca. Paradójicamente, la historia, aunque escandalosa, nos trajo una extraña publicidad. La gente venía por morbo al principio, querían ver al chef engañado, querían sentarse en el lugar donde todo pasó. Pero se quedaban por la comida, por el servicio, por el ambiente, por la historia de resiliencia que, sin quererlo, encarnábamos. Se convirtieron en clientes leales, en parte de esta nueva etapa. Don Ernesto sigue al pie del cañón, moviéndose entre las mesas con su elegancia de siempre, aunque ahora sus pasos son un poco más lentos. Habla más seguido de jubilarse, de irse a un pueblo tranquilo a ver crecer los geranios. Ya estoy viejo para estos trotes, patrón, dice, con esa media sonrisa suya. Pero sé que le costaría irse, que este lugar es tan suyo como mío. Igual vendré a echarles un ojo de vez en cuando, no se crean, para que no me hagan trampa, añade con un guiño. Es el guardián de este lugar, y de mi cordura. Su lealtad es un tesoro que valoro más que cualquier ganancia. Leo está a punto de volar del nido. Ha sido aceptado en una de las mejores universidades del país para estudiar administración de empresas, con una especialización en negocios gastronómicos. Quiere, según sus propias palabras, asegurarse de que nadie vuelva a jugar con el patrimonio familiar y de que, el sazón, dure 100 años más. Me llena de un orgullo que apenas me cabe en el pecho verlo tan centrado, tan maduro, tan apasionado. Nuestras conversaciones ya no son forzadas ni superficiales, son el pilar de mi día a día. Compartimos ideas para el menú, discutimos estrategias de marketing, planeamos el futuro, y a veces, solo nos sentamos en la barra, antes de abrir, con un café cargado. A ver pasar la vida y a reírnos de nuestras propias tonterías. Hemos sanado juntos, hemos construido un puente sólido sobre las ruinas de la traición. ¿Amor? Bueno, digamos que ando con más cuidado que un artificiero en campo minado. Hace unos meses conocí a Elena. Es historiadora de arte, tiene una risa contagiosa que ilumina cualquier habitación y una mirada inteligente y tranquila que no juzga, que simplemente observa y comprende. Salimos, vamos a museos, a conciertos, o simplemente paseamos por Coyoacán. Hablamos de libros, de películas, de la vida. Pero voy despacio, muy despacio. Las cicatrices de la traición son profundas, y he aprendido que la confianza es un ingrediente delicado, que debe añadirse poco a poco, con paciencia, con observación, sin prisas. Elena parece entenderlo. No presiona, no exige, solo está. Y eso, por ahora,
es más que suficiente. Es un bálsamo. Doña Isabel sigue siendo mi vigía, mi proveedora oficial de café de olla y de sabiduría popular. A veces, me siento en su patio florido y le cuento mis cosas. Ella escucha, asiente con su cabeza blanca, y siempre tiene la frase precisa, el refrán adecuado, no hay mal que por bien no venga, hijo. A usted le quitaron la maleza para que pudiera crecer fuerte. Y tiene razón. Hace poco, ocurrió algo que sentí como el cierre definitivo de un ciclo. Una tarde, en la calma que precede al torbellino del servicio nocturno, llamé a Leo a la cocina. Don Ernesto nos observaba desde la puerta, con una sonrisa cómplice y emocionada. Abrí mi viejo recetario, ese cuaderno ajado y manchado que guardo bajo llave como si fuera un tesoro, y busqué la página del mole de mi abuela. El plato estrella del restaurante, la receta secreta, la que nunca había compartido con nadie, ni siquiera con mis chefs de más confianza. Mira, hijo, le dije, mi voz un poco quebrada por la emoción. Esto no es solo comida. Es nuestra historia. Son nuestras raíces. Es el sabor de la lucha y del amor de quienes nos precedieron. Es tiempo de que tú también la conozcas, de que aprendas a cuidarla. Mientras le explicaba los secretos, los tiempos exactos de cocción, el porqué de cada ingrediente, el arte de tostar los chiles sin quemarlos, sentí que le estaba entregando mucho más que una receta. Le estaba entregando mi confianza, mi legado, la certeza de que el verdadero sazón de mis sueños perduraría. La familia, dicen, es lo primero. He aprendido que sí, pero que la familia no siempre es la que te toca por sangre. A veces, la familia que eliges, los amigos leales como don Ernesto, los hijos que te sorprenden y te superan como Leo, las vecinas de buen corazón que te cuidan como doña Isabel, es la que de verdad te salva. La que te ayuda a levantarte cuando la sangre te ha derribado y pisoteado. Aprendí la lección, a un costo muy alto, sí. Pagué la factura con intereses. Pero aquí sigo, de pie, con mi mandil puesto, cocinando mis sueños, con un sazón diferente, el sazón de la vida, con todos sus sabores, dulces, picantes y, a veces, muy amargos. ¿Y saben qué? No está tan mal. De hecho, sabe a gloria. Sabe a mí. Sabe a esperanza. Y eso, amigos míos, es un manjar que ningún ladrón, por muy hermano que sea, podrá robarme jamás.